Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Volvemos a encontrarnos en mi canal y seguimos con nuestro tutorial paso a paso para crear desde cero un API REST con persistencia y seguridad. En esta tercera parte del tutorial vamos a agregar persistencia utilizando Entity Framework. En este sentido, vamos a extender nuestro repositorio y vamos a reemplazar nuestra colección en memoria por un proveedor de datos utilizando Entity Framework con SQL Server. Continuando con el tutorial, en esta parte vamos a agregarle a nuestra aplicación el servicio de Entity Framework para poder persistir en una base de datos SQL. Antes de comenzar, recuerden tener instalado SQL Server. En este caso y en este ejemplo vamos a utilizar la versión 2019. Si no saben cómo hacerlo o tienen dudas, pueden consultar el video que les dejo aquí arriba en la tarjeta para realmente poder hacer la instalación y bueno, tener una introducción y unos primeros pasos. Hasta este momento nosotros tenemos construida nuestra arquitectura con algunas capas genéricas. Tenemos una capa de aplicación, una capa de repositorio, una capa de acceso a datos. Y luego tenemos capas transversales que son la de servicios y la de entidades. Y arriba de todo en el stack tenemos nuestra web API que va a ser el punto de entrada a nuestro sistema. Lo que vamos a hacer en este momento es agregarle a nuestra aplicación el servicio de Entity Framework. Y para eso vamos a utilizar, además de SQL Server, la consola de desarrolladores, PowerShell para desarrolladores, que lo pueden habilitar desde el menú Ver y la opción Terminal. Con eso les habilita una consola que vamos a poder utilizar para agilizar todo el proceso. Para corroborar que todo funcione correctamente, dentro de la consola pueden escribir el comando .NET Build y esto les va a hacer una compilación del proyecto y de esta manera corroborar que funcione todo bien. Le damos Enter. Y esto va a compilar nuestro proyecto. También podemos ejecutar el comando .NET Run para corroborar que nuestra API funcione. Para eso vamos a acceder a la carpeta donde tenemos la API, que sería ejemplo API REST.webapi. Y aquí adentro utilizamos el comando .NET Run y esto lo que va a hacer es compilar y ejecutar la aplicación. Con esto corroboramos que todo funcione correctamente. Podemos abrir Insomnia y corroborarlo. Hacemos un get. Y la API ahí nos responde. Bueno, en este caso, como la aplicación se inició recién, no tenemos ningún dato en la colección de memoria que teníamos configurada. Recuerden que hasta el momento nuestra arquitectura tenía una capa de repositorio y teníamos una capa de acceso a datos. Ambas capas relacionadas, en donde en la capa de acceso a datos nosotros teníamos, como vemos, un contexto de base de datos que simulábamos una colección en memoria en donde hacíamos las operaciones de ABM o de CRUD. Esto es lo que vamos a reemplazar utilizando Entity Framework. Para comenzar tenemos que agregar algunos paquetes de Entity Framework y nos vamos a posicionar en la capa en la cual queremos agregar estos paquetes. Vamos a acceder dentro de la consola de desarrolladores con el comando cd. Por supuesto con el cd ... vamos un nivel hacia atrás y con el comando cd buscamos la capa de acceso a datos o Data Access. Una vez que estamos dentro de esta capa nosotros ya podemos agregarle los paquetes que necesitamos para Entity Framework. Una vez que estamos posicionados en la carpeta del proyecto en donde queremos importar las librerías, vamos a escribir un comando que es .NET add package y luego el nombre de la librería. Yo lo tengo copiado en el portapapeles para simplificar. La librería es Microsoft Entity Framework Core.SQL Server. Una vez que tenemos el nombre de la librería, le damos Enter. Y esto lo que va a hacer es agregar a nuestro proyecto las librerías que necesitamos para Entity Framework. Fíjense que acá dice se ha restaurado, el proyecto está correcto, ya se importó y ya tenemos disponible la librería SQL Server de Entity Framework Core. Y también vamos a necesitar una librería que es Entity Framework Tools. Así que con la flechita hacia arriba, para recargar el último comando, borramos la parte de SQL Server y le ponemos Tools. Respeten las mayúsculas y las minúsculas porque esto justamente es importante para importar y encontrar las dependencias. Agregamos Entity Framework Tools. Lo siguiente es, vamos a compilar .NET Build para asegurarnos que todo esté correctamente. Perfecto. Con esto ya entonces agregamos a nuestro proyecto la librería que necesitamos. El siguiente paso es agregar a la configuración de nuestra API el string de conexión que vamos a necesitar para conectarnos a nuestra base de datos. Así que vamos a buscar el proyecto de Web API y hay un archivo que es appsettings.json. Le damos clic al archivo y aquí vamos a agregar una sección de configuración que es justamente en donde vamos a definir nuestro string de conexión.
Bien, ahí lo tengo agregado. Lo que vamos a hacer es agregar una sección que dice Connection Strings. Dentro de esta sección, un objeto que es Default Connection. Y ahí el string de conexión completo. Data source, yo tengo punto porque tengo mi instancia del SQL configurada por default con punto. Initial catalog es el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle API REST. Y en este caso, bueno, seguridad integrada la tengo en through. Significa que voy a utilizar la seguridad de Windows. Pero esto lo pueden ustedes cambiar en base a sus necesidades. Con esta configuración hecha, nos queda ir al SQL y crear la base de datos con este mismo nombre que definimos en el string de conexión. Simplemente crear la base de datos. Bien, dentro del SQL entonces, en la instancia punto, como ven que yo ya la tengo configurada, dentro de la parte de bases de datos, botón derecho, nueva base de datos, y le pongo el nombre que definí en el string de conexión. Y OK. Con esto ya tenemos creada la base de datos y ya tenemos configurado el connection string a esa base de datos. El siguiente paso entonces es refactorizar nuestra clase DBContext. En este caso, en lugar de tener un contexto en memoria como es la lista que creamos inicialmente, vamos a utilizar Entity Framework. Lo primero que tenemos que hacer es modificar la restricción del template de la T en esta implementación de la interfaz IDBContext. En este caso, adelante de ENtity, vamos a agregarle la palabra class. De esta manera, cumplimos con las restricciones que nos exige Entity Framework para su configuración. En lugar de tener una interfaz de lista o una lista en memoria, luego tenemos que crear un objeto que nos permite implementar Entity Framework. Para eso vamos a utilizar el objeto DBSet. El objeto DBSet es un objeto de Entity Framework que también es generic. Vamos a poder utilizar el tipo T y ahí vamos a poder utilizar eso como contexto de base de datos. Vamos a crear entonces un objeto DBSet generic con la T y vamos a crearlo, le vamos a poner el nombre items. Una vez que lo tenemos, nos queda eliminar todas las referencias a la lista esta en memoria que teníamos inicialmente y dejamos vacía toda la implementación de la interfaz de IDBContext, ¿sí? Esto lo vamos a refactorizar utilizando Entity Framework. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es agregar la librería a esta clase. Así que le damos botón derecho, Using Microsoft Entity Framework Core. Con esto ya agregamos la referencia que necesitamos. Bien, vamos a refactorizar entonces lo que necesitamos para poder realmente crear y utilizar Entity Framework. Una vez que tenemos esta clase de DBContext ya lista para recibir Entity Framework, vamos a crear dentro de nuestra capa de acceso a datos otra clase que va a ser el proveedor o el contexto propiamente dicho de Entity Framework. Vamos a agregar entonces un nuevo elemento. Este nuevo elemento se va a llamar API DBContext para tener un nombre diferente. Y esta clase va a implementar una clase abstracta, de Entity Framework que se llama DBContext. Con esto, fíjense que ya agregamos la librería que necesitamos a esta clase y ya nos queda entonces más o menos armada la primera parte del contexto API, ¿no? Lo que necesitamos entonces ahora es definir un DBSet, que sería un objeto que vamos a utilizar por cada uno de los objetos de dominio que nosotros queremos persistir. En este caso, DBContext o API DBContext va a tener una lista de todos los objetos de dominio que nosotros vamos a persistir. Así que en este caso tenemos uno solo que es Football Team. Esto es lo que nos va a permitir es crear el contexto de base de datos y nos va a permitir tener un acceso a cada una de las tablas que se van a crear luego cuando ejecutemos nuestra aplicación. Vamos a poner un nombre, Teams. Vamos a ponerle get y set porque son necesarios para que esto funcione correctamente. Y vamos a agregar la referencia a nuestra capa de dominio. Agregamos la referencia e importamos la librería. Siguiente paso es crear un constructor que seguramente vayamos a necesitar para esta API DBContext. Este constructor va a recibir por parámetro un objeto DBContextOption. Este objeto es necesario para poder obtener la configuración y las opciones que necesita Entity Framework y luego se lo vamos a pasar por constructor a la clase DBContext, que es justamente la clase padre de esta jerarquía.
Así que vamos a agregarle dbContext option entre mayor y menor, API dbContext, que es lo que nosotros necesitamos. Y luego vamos a pasarle este objeto options que recibimos por parámetro al constructor de la clase base, en este caso dbContext. Bien, con esto nosotros entonces empezamos a crear nuestro contexto de base de datos con Entity Framework. Lo que tenemos que hacer, y esto lo vamos a hacer para prevenir que se creen tablas que nosotros no queremos y demás, vamos a sobreescribir la operación onModelCreating. Esta operación onModelCreating nos permite configurar qué queremos que suceda cuando se crea el modelo de base de datos al ejecutar la aplicación y al crear la migración, ¿no? del modelo de objetos al modelo de datos, ¿no? Así que simplemente lo que vamos a hacer acá, vamos a decirle al objeto ModelBuilder que ignore la clase Entity que habíamos creado. ¿Recuerdan inicialmente que esta era la clase padre que nosotros utilizábamos para factorizar y tener todas las configuraciones y los atributos de los objetos que queremos que sean persistentes? Con esto nosotros evitamos que se cree una tabla Entity dentro de nuestro modelo de base de datos. Hasta aquí tenemos entonces la configuración de nuestro API dbContext. Volvemos a la clase dbContext genérica y lo que vamos a hacer es recibir por parámetro en el constructor la instancia de API dbContext en donde está el proveedor de datos configurado recientemente para Entity Framework. Lo que vamos a tener entonces es ese contexto inyectado en nuestra capa dbContext genérica. Lo que hacemos es, una vez que lo tenemos, lo dejamos listo para utilizar dentro de nuestras operaciones de la capa dbContext genérica. Y por último, lo que tenemos que hacer es crear o setear en nuestra lista de ítems que van a ser en una instancia Football Team o cualquier otro objeto del dominio, porque esto es genérico. Vamos a pedirle que setee la lista y que la deje disponible para utilizar, ¿sí? Va a traer del contexto según el objeto que corresponda y nos va a dejar en ítems todo lo que nosotros necesitamos para utilizar el contexto, ¿no? Y esto es justamente lo que logramos con este nivel de abstracción y separando las clases de contexto, ¿no? Así que nuestra clase genérica sigue siendo completamente genérica. En el caso de que nosotros querramos cambiar el contexto de base de datos y utilizar uno diferente, bueno, creamos un contexto diferente y lo cambiamos en la inyección de dependencias. Bien, aquí entonces lo que nosotros podemos hacer entonces ya es comenzar con la construcción de nuestro comportamiento, ¿no? Vamos a simplemente hacerlo de manera rápida. En la operación getAll tenemos la lista de objetos, ítems. Vamos a decirle a ítems que devuelva una lista de todos esos ítems, ¿no? Porque justamente en dbset están todos los ítems de la base de datos. El getById es un comportamiento muy parecido. Podemos decirle que devuelva de la lista de ítems todos los ítems en donde t, o en donde vamos a ponerle otra letra, en donde el ítem.id sea igual al valor que le pasamos por parámetro en el getById, ¿no? Y que nos devuelva el primero o el default, es decir, si no hay ninguno, que nos devuelva null. Y el save es un comportamiento muy parecido, va a recibir el entity que queremos agregar, así que vamos a decirle a la lista de ítems que agregue ese entity que recibimos por constructor, y luego vamos a decirle al contexto que grabe los cambios. Lo que espera esto que devuelva entonces es entity una vez que ya esté guardado con todo lo que sea necesario que suceda al momento del guardado, ¿no? Así que de esta manera ya tenemos medianamente creado nuestra refactoring para poder utilizar el contexto dbContext genérico con Entity Framework. Para continuar con la configuración, tenemos que posicionarnos en la clase Startup. Lo que vamos a hacer en esta clase Startup es agregar la configuración para poder inyectar el contexto API dbContext, ¿no? En donde sea necesario, como vimos recién en la clase dbContext genérica. Para esto vamos a necesitar configurar algún servicio. En este caso vamos a utilizar el objeto services y vamos a decirle que agregue un dbContext, add dbContext,
y vamos a decirle que agregue API DBContext, que fue el contexto que nosotros creamos recientemente. Luego de esto, comenzamos con la configuración, así que vamos a utilizar el objeto Options. Este objeto Options nos va a permitir configurar todo lo que necesitamos. El primer paso es decirle a Options que utilice SQL Server, así que vamos a decirle Use SQL Server. En este caso todavía no tenemos importada la librería de SQL Server, que fue la que creamos, ¿no?, hace un ratito. Así que ahora le damos botón derecho y importamos a nuestra clase Startup Entity Framework, en donde vamos a poder hacer esta configuración. Una vez que lo tenemos importado, vamos a decirle que traiga el connection string. El connection string lo va a traer de la sección de configuración, así que vamos a utilizar el objeto configuration. Vamos a decirle que obtenga el connection string y, entre comillas, vamos a ponerle el nombre del connection string que utilizamos cuando lo configuramos en appsetting.json. Nosotros le pusimos default connection. Luego de esto, el segundo parámetro es la configuración de dónde va a estar la migración, ¿no? La migración es cada vez que nosotros cambiemos el esquema o cambiemos o agreguemos objetos y demás y querramos migrar todo eso al SQL, vamos a decirle que la capa desde donde se hace la migración es la API, la capa de API REST, porque tenemos nuestro contexto en una capa diferente. Entonces tenemos que indicarle cuál es la capa en donde se va a hacer la migración. Vamos a utilizar la opción Migration Assembly. Fíjense cómo lo escribí, ¿no?, con una lambda expression. Y vamos a ponerle el nombre de la capa en donde se va a hacer la migración. En este caso es ejemplo API REST.WebAPI. Y con esto entonces ya terminamos la configuración y ya vamos a poder realmente importar, ¿no?, el DBContext cuando querramos usarlo. En este caso lo estamos importando en el constructor de la clase genérica DBContext. Bien, vamos a compilar y ejecutar. Le damos play, a ver qué sucede. Excelente, nuestra API levantó. Hasta el momento no tenemos problemas de compilación. Lo que sigue ahora es crear la migración inicial, en donde tenemos que indicarle a Entity Framework que cree un esquema de datos a partir de lo que está definido, ¿no?, en el contexto de API DBContext. Para esto vamos a necesitar utilizar la consola de desarrolladores. Vamos a posicionarnos en la carpeta donde tenemos nuestro proyecto de Web API y tenemos que agregarle el paquete de Entity Framework Tools, porque justamente es necesario para poder hacer esta migración. Así que .NET add package microsoft.entityframeworkcore.tools. Le damos Enter. Y con esto agregamos la referencia a la librería de Entity Framework Tools. Ahora nos queda crear la migración inicial y vamos a utilizar un comando que es .NET EF Migrations add, y entre comillas le vamos a poner el nombre de la migración, en este caso sería la migración inicial. Le damos Enter y lo que está haciendo ahora .NET es utilizando Entity Framework y empezando a crear la migración. La migración es un esquema de comandos SQL que van a ser ejecutados posteriormente para actualizar la base de datos. Bien, si todo sale bien, nos da el mensaje done y ahora lo que nos queda es indicarle a .NET que le actualice la base de datos. Así que vamos a usar el comando .NET EF Database Updates. Le damos Enter y esto está ejecutando todas esas migraciones que creamos en el paso anterior dentro del SQL a partir de la conexión que nosotros teníamos configurada. Si todo sale bien, entonces ya vamos a acceder a nuestro SQL en la base de datos API REST que creamos hace un ratito. En la parte de tablas ya vamos a tener creadas las tablas. En este caso tenemos una sola que es Teams, que es justamente el DBSet que configuramos inicialmente. Luego, cada vez que hagamos algún cambio en nuestra base de datos, vamos a crear una nueva migración y actualizar la base de datos. Veamos cómo funciona esto. Hasta el momento tenemos dentro de Teams 3 columnas, ID, Name y Score, que son las 3 columnas o los 3 campos que tiene el objeto Football Team. Vamos a agregarle un campo nuevo para ver cómo funciona el tema de las migraciones, pero fíjense que ya nos creó nuestra clave primaria y demás. Así que esto ya está funcionando correctamente. Volvemos a nuestro código. Vamos a nuestra capa de identidades, en donde tenemos Football Team. Vamos a agregarle otro atributo. Vamos a ponerle public string
Manager. Vamos a ponerle un atributo más para mostrar cómo funciona el tema de la migración. Ahí creamos el atributo Manager. Y lo que hacemos después de esto es hacer una migración nueva. Vamos a crear migración 2. Fíjense, .NET EF Migration, add migración 2. Ejecutamos el comando. Y ahora el segundo comando, que es .NET EF Database Update. Le damos Enter. Excelente. ¿Cómo corroboramos que esto funcione? Aparte de los mensajes done de estos comandos, volvemos al SQL, actualizamos nuestra tabla Teams. Y ahora vamos a encontrarnos con la columna Manager, ¿sí? Todo esto es gracias a la migración. ¿Qué es una migración? Como les dije, es un conjunto de comandos que se ejecutan luego en la base de datos, pero todo creado automáticamente por Entity Framework. Lo siguiente que tenemos que hacer es volver a la configuración de la inyección de dependencias. Recuerdan que para las pruebas que hicimos anteriormente, dentro de la clase Startup, habíamos puesto el db-context como singleton. Es necesario volverlo al modelo de scope, ¿sí? Justamente por lo que requiere Entity Framework. Bien, una vez que creamos el campo entonces en el objeto Football Team, nos queda reflejar este cambio en nuestro DTO, que es el objeto que representa a Football Team en nuestra API, ¿no? Justamente habíamos creado este objeto para aislar los objetos del dominio de la API. Así que vamos a ir a nuestro Football Team DTO, vamos a agregar el nombre del campo, y con esto en el endpoint simplemente nos queda mapear el nombre del campo para que esto funcione correctamente. Esto que estamos haciendo del mapeo entre los objetos del dominio y el DTO es una buena práctica, pero también podríamos utilizar algún framework tipo Automapper o algo que lo haga un poquito más dinámico, pero de esta manera funciona bien y se ve claro el impacto. Bien, una vez que tenemos entonces todo esto armado, ya podemos ejecutar nuestra API. Una vez que la ejecutamos, vamos a ir a Insomnia y vamos a comenzar a ver cómo funciona la operación de insertar o actualizar. Excelente. Ahora lo que podemos hacer entonces es volver a ejecutar el verbo post en nuestro endpoint. Vamos a crear a Boca con score 10, manager Palermo. Le damos enviar y esto ya nos devuelve el objeto creado a partir de los datos que enviamos. Fíjense que ya nos da un ID. Esto nos da la pauta de que se están insertando los datos correctamente en Entity Framework. Vamos a agregar varios. River, vamos a ponerlo a Gallardo como manager. Ejecutamos. ¿Sí? Fíjense que ya nos dio el ID 3 porque tenemos este esquema de IDs autoincrementales. Que la configuración que hicimos de Entity Framework alcanza perfecto para que esto funcione de esta manera. Y cuando hacemos un get, le damos enviar y ya nos va a traer todos los datos, ¿no?, de los objetos que fuimos insertando. Ya hace todo automáticamente. Con esto entonces queda configurado Entity Framework, utilizando por supuesto estos valores de configuración y con un pequeño cambio mínimo en la arquitectura y en los ejemplos que armamos en los videos anteriores. Bien, lo que nos queda entonces ahora es agregarle autenticación, que va a ser en el siguiente video tutorial.